y les voy a dar permiso para grabar. María José, Valentina, Victoria. Ya estamos grabando. El 29 de septiembre, módulo 2. Compartir. Voy a resumir lo que decía Venus. Bueno, Venus, que es la hija de Zeus, de Júpiter, va a quejarse con su padre, ¿no? Y su padre es presentado como... ¿se ve la pantalla? ¿Está compartida? ¿Sí? Es, ¿no? Tú que con eterno imperio el mundo guías, ¿no? Entonces claramente eres, se identifica Júpiter, ¿no? Con la providencia. No es, decíamos, como el dios homérico que está sometido a una providencia que ni siquiera entiende, ¿no? Sino que él mismo es el dios que guía el mundo, que personifica entonces la providencia, ¿no? Aterras, claro, mantiene esas prerrogativas mitológicas, que digamos, aterra a dioses y hombres con el rayo, ¿no? Pero es algo más que eso. Es mucho más cercano al dios de los filósofos. Y entonces por eso le parece raro a Venus que se contradiga, ¿no? ¿Cómo permites tú, ¿no? que le pasen tantas cosas a Eneas, que vea obstaculizado su camino, ¿no? ¿Acaso no has prometido que un día de él brotará el pueblo romano, ¿no? Que desciende del pueblo troyano, retoño de Teucro, y que sujetará a su dominio los mares y las tierras, ¿no? Así lo prometiste. ¿Quién te movió de tu sentencia, ¿no? Como si pudiera cambiar de idea, ¿no? Evidentemente ese es el punto más central. ¿Quién te movió de tu sentencia? Después le hace el ejemplo de Antenor, el otro héroe troyano que se escapó de Troya y que sí ha logrado llegar a Italia, ¿no? Como él ha logrado llegar a Italia y Eneas no, ¿no? Él ha entrado al Ilírico, o sea, al mar Adriático. El Ilírico sería la costa oriental del mar Adriático, ¿no? Y él ha entrado entonces a la parte itálica del mar Adriático, fundando la ciudad de Padua, ¿no? ¿Cómo él ha podido hacerlo? Y Eneas, que es tu nieto, ¿no? Porque es mi hijo, nosotros, tu sangre, ¿no? A quien consientes la entrada al alto cielo, porque por supuesto Eneas después será como asumido al cielo también, ¿no? Entonces nosotros vemos hundida nuestra flota, no llegamos a ninguna parte. ¿Es este el galardón a la piedad, la pietas? Siempre el tema central con el que se caracteriza Eneas, ¿no? El pius Eneas, es Eneas, que es difícil traducir al castellano, por eso yo lo sigo diciendo en latín, porque el piadoso Eneas, el castellano no traduce el latín pius. Piadoso en castellano sí es una persona religiosa, pero no cubre todo como el rango semántico de lo que tiene la pietas en latín, toda la honestidad, la fidelidad, todas las virtudes humanas en general, no solo las virtudes religiosas, ¿no? Sino que en esas se suman todas las virtudes. Profesor, creo que la palabra que está buscando en español sí existe. ¿Ah, sí? Magnánimo, ¿Cómo? magnánimo describe eso. Magnánimo describe eso. Magnánimo, sí, Sí. pero no Magnánimo se sé. utiliza para alguien que es superior moralmente en todas las virtudes en general. Así, pero y eso se entiende, o sea, si tú vas a hacer una clase y dices magnánimo, ahí los alumnos, un Bueno, no puedo público responder general, por, ¿entiende eso? no puedo responder por el vocabulario de los alumnos, pero si usted visita la RAE va a encontrar eso. No, es que si yo digo, no, es que es importante tener conciencia del vocabulario de los alumnos. Cuando digo alumnos, digo público general. Cuando yo hablo, si hablo, no sé, en la tele, tengo que estar seguro que el público me entiende, todo el público. Obviamente siempre hay personas tan ignorantes que no entienden el castellano, pero digamos,
pero digamos que la persona media, el chileno medio o el argentino medio, si tú le dices que un Entonces hombre no es es probable. honesto, todos entienden qué significa que un hombre es honesto, creo yo, ¿no? Sí, Tendría que ser alguien muy despistado por no entender una palabra así. Pero si tú le dices que alguien es magnánimo, yo no sé cuántos chilenos entienden eso, no sé tampoco cuántos argentinos entenderían eso, que un hombre es magnánimo, ¿qué significa? O sea, creo que tendrían una idea, pero no creo que exactamente todos la misma idea. ya, Magnánimo, no sé. sí. ¿Qué piensan el resto? Si yo saliera a decir, por ejemplo, que, no sé, que un político, no sé, que... No voy a mencionar ningún político, porque, bueno, pero pónganle ustedes la cara de un político, si yo saliera a decir que tal político es magnánimo, ¿quedaría claro eso para el público? ¿Qué quise decir con eso? ¿Qué creen? María José, que no eres chilena. No, creo que no. No, no es tan claro, no. No. En cambio, para el latín, para el romano medio, decir que Enea era Pius quedaba perfectamente claro, ¿no? O sea, que es un hombre que al mismo tiempo respeta a los dioses, pero también Pero respeta a igual sus padres. piadoso se entiende como honrar al padre, al Dios y al padre, ¿no? ¿Sí? Pero Creo que que si sí. yo digo que tal persona es muy piadosa, yo creo que al menos la mayoría de los chilenos van a entender que va mucho a misa, que reza todos los días, pero no necesariamente, a veces incluso lo contraponen. No necesariamente una persona, por ejemplo, que es sincera, que es honesta, mm, que no sé, que es fiel con sus padres, con su esposo, esposa, o sea, que tiene, digamos, o que se preocupa de los hijos, etcétera, ¿no? O sea, en la pietas reúne todo eso. En la pietas con los dioses, con los padres, con los hijos, con el cónyuge, etcétera. No, temo que no haya una palabra en castellano que, al menos que sea de dominio público, que sea, puede que lo que diga Carlos sirva, pero no es como una palabra para todo público, creo yo. Y así como en italiano tampoco existe, que yo sepa, no sé si existirá en otro idioma occidental. Claro, quizás lo más cercano podría ser decir que alguien es un hombre de bien, una persona de bien, una persona, eso podría quizás ser, pero es un poquito O directamente virtuoso. una persona virtuosa, claro, una persona virtuosa podría ser, ¿eh? Podría ser, como que se acerca un poco, pero suena anticuado, suena anticuado. Si yo digo una persona virtuosa, me dicen, ya como que... claro, la virtud tampoco es una palabra que esté muy de moda, ¿no? Pero sí, digamos que puede acercársele. Bien, pero ahora estoy con el latín, no, quería... parte entonces, ¿a quién podría partir? Carlos, lee como unos 10 versos y los traduces en prosa. Ok, ¿dónde estamos? Imaginando que se los está explicando a un niño de quinto, sexto básicos. Muy bien. ¿Ya terminaba el treno? Donde dice ¿O no? sonríe. Donde dice sonríe. En Ya está. pantalla, ¿no? Ya, Sonríe. sí, lo tengo. Sonríe el Padre de los dioses y hombres, vuelto a la hija al rostro placentero que despeja en el cielo tempestades. Su beso acoge y le habla así. No temas, Citerea, inconmovibles son para ti los hados de los tuyos. Tendrás ciudad, verás las prometidas murallas del Lavino, y a los astros del magnánimo Eneas el revuelo podrás alzar. De parecer no mudo. Él, y voy a explayarme, pues te miro inquieta y dolorida, y a mi respuesta va a desplegar de lado los misterios. Va en guerra tenaz, gentes bravías de Italia rendirá. Será su gloria, darles normas de paz, darles murallas. En solos 3 inviernos y veranos, que habrá de verle el domeñado rútulo imperar sobre el lacio. Hasta ahí. Entonces,
Júpiter, dirigiéndose con una sonrisa a su hija Venus, acoge sus palabras, las entiende y le dice lo siguiente. Espera, espera, No espera, tengas miedo. espera, me perdí. Tienen que estar todas las palabras, ¿eh? Todo lo que, no tiene que ser un resumen, tiene que ser ¿Sí? exactamente lo mismo que dice. Pero con otras palabras. Empieza de nuevo que me perdí. Ya. Entonces, Júpiter, sonriendo, No está Júpiter, pero tú lo puedes explicar. Por ejemplo, si tú dices el padre de los dioses y los hombres, y después agrega como explicación, o sea, Júpiter. ok, bueno. El padre de los dioses y hombres, es decir, Júpiter, sonriendo, se vuelve a su hija, con, mirándolo con cara placentera. No, no va. Sí, o sea, dirige hacia su hija el El rostro rostro, placentero, sí. la mira, Rostro, ¿cómo se puede decir? Benigno. claro. El mismo que despeja en el cielo las tempestades, es decir, que es capaz de calmar el clima. Sí, Su beso acoge, es decir, recibe el beso de ella, sí. y le habla así, diciéndole lo siguiente. No temas, Citerea, es decir, la calma. Inconmovibles son para ti los hados de los tuyos. Es decir, el destino de tus seres queridos, ni tú los puedes cambiar. O sea, Tendrás ciudad. no dicen, no, ni tú no. No, son en sí mismos, claro, este para ti, este tibi, en latín, en castellano no lo usamos. Mm, no, como que no suena en castellano, que se podría omitir. Eh, o sea, quiere decir, en cuanto a ti, no te preocupes, ¿no? Pues, claro, el destino que se refiere a los tuyos es inconmovible, es inmutable. Claro. Claro. Tendrás ciudad y verás las prometidas murallas de Lavino y a los astros del magnánimo Eneas el revuelo podrás alzar. O sea, va a existir la ciudad, se va a erigir la ciudad que está escrito que se erija. Verás que tendrá las murallas correspondientes a una ciudad y los astros del magnánimo Eneas el revuelo podrás alzar. ¿Qué Ok, significa eso? ya los astros, ¿se refiere a los astros como las guías de Eneas? O No, como la constelación que se le va, que se le va a asignar. o sea, claro, significa las estrellas a las Ujú. cuales Eneas va a ascender. O sea, Ya, podrás acoger a Eneas que como vendrá parte de nosotros. volando hacia el cielo, hacia las estrellas. Aquí Perfecto, aparece sí. lo que tú dices, la palabra magnánimo, ¿eh? A la palabra magnánimo, pero ¿cómo es en latín? ¿Eh? Sí, tal cual, magnanimum Enean, ¿ves? Claro. Claro, que en el fondo sí, aquí sí, es como un sinónimo efectivamente de pius, ¿no? Ujú. Oh, la ciudad de la que estás hablando, no sé si no me percaté, pero es Lavinium, ¿eh? La ciudad es Lavinio, no es todavía Roma, ¿no? Tendrás una ciudad y esta es Lavinio. Verás las prometidas murallas de Lavinio, ¿no? Y podrás acoger a Eneas en el cielo un día, ¿no? No cambio de parecer, ¿no? Eso es fundamental, entonces, teológicamente. Claro. Sigue nomás. Él, y voy a explayarme, pues te miro inquieta y dolorida, y mi respuesta va a desplegar de lado los misterios. Es decir, eh, le va a hablar sobre Eneas y le va a explicar para calmarla, porque la nota intranquila. Y le adelanta que su respuesta le va a quitar de encima los misterios al destino, al hado, justamente para tranquilizarla. Claro, sería voy a desvelar, ¿no? O como voy a desvelar los misterios que encubren el hado, ¿no? Ujú. Él, en guerra tenaz, gentes bravías de Italia rendirá. O sea, en una guerra eh, persistente que se va a extender a lo largo del tiempo y que va a requerir de
de persistencia por parte de Eneas, va a lograr rendir a los pueblos que actualmente habitan Italia, con los que se va a encontrar a su llegada. Será su gloria darle normas de paz, es decir, va a ser reconocido como un pacificador, como alguien que trae orden. Darles murallas, o sea, va a ser un agente urbanizador. Él va a convertir pueblos y caseríos en ciudades. En solo 3 inviernos y veranos que habrá de verle el domeñado Rútulo, es decir, en 3 años, con su correspondiente invierno y verano, en donde Rútulo, ¿quién es Rútulo, profesor? Bueno, el rútulo, los rútulos son Ya. el pueblo. Entonces Perfecto. es como el principal de los pueblos que tendrán que enfrentar los troyanos en su guerra. Entonces aquí es un singular por el plural, sería el pueblo rútulo domeñado, o sea, conquistado, dominado. Al cabo de 3 años logrará erigirse como soberano del Lacio. Claro, lo habrá de ver, lo verá de entonces imperar, dominar sobre el Lacio. Normas de paz es muy importante, ¿no? Las normas, bueno, que están traduciendo mores, literalmente las costumbres, ¿no? Pero tiene un significado más como jurídico, costumbres en el sentido fuerte, ¿no? Claro, es otra palabra engañosa, porque cuando la traducimos al castellano como costumbre, no captamos esa fuerza ética que tiene, ¿no? En latín, mores. O tempora o mores, ¿no? Es una de las famosas frases, como de los que en la época moderna para Virgilio, ¿no? Se lamentaban que ya no estaban los mores, las costumbres de los antiguos, ¿no? Difícil de traducir, no sé si hay ideas, pero claro, normas prefiere traducir Spinoza Poli, pero no son evidentemente normas escritas, ¿no? Son normas no escritas. Normas podríamos llamarla con un vocabulario posterior como normas como de la ética natural, como del derecho natural, ¿no? Y claro, que van con la construcción de la civilización, de la ciudad, de la polis, de las civitas, ¿no? Le toca leer a Vicente. ¿Aló, Vicente? ¿No está Vicente? Creo que no, profesor. Le toca entonces a Victoria. Lee entonces también como unos 10 versos y hace la traducción. ¿De dónde? Donde dice Ascanio. Acá está. Ascanio luego, a quien hoy llaman Iulo, el que era Hilo, mientras mantuvo Ilión su lustre intacto, con su reinado llenará el despliegue de 30 largos años y su trono, desechado Lavino, en Alba Longa asentarás, ciñéndola de alcázares. Alcázares. ¿Más? Si quieres traduce esto y después lees otra frase después. A ver. Luego Ascanio, a quien hoy lo llaman Iulo, que era Hilo mientras mantuvo Ilión, su Aquí hay como un juego etimológico que hay que explicar un poco. Aquí, claro, tienes que explicar un poquito. Mientras que era Hilo, si mantuvieron su brillo intacto. Pero no, ¿quién es el sujeto de...? O sea, a quien hoy llaman Iulo, el que era Hilo, o sea, la misma persona, el mismo, que se llamaba Hilo, mientras... Mantuvo Ilión... No, primero el sujeto. Mientras
En castellano se parte con el sujeto, en prosa lo más Mientras llana posible. Hilo mantuvo Ilión con su brillo intacto. No, el sujeto No. es Ilión. Ah, ya. Mientras Mientras Ilión, Ilión se mantuvo con su brillo intacto, claro, mantuvo su brillo intacto. ¿Qué significa aquí su brillo? su esplendor. Su esplendor, claro, su gloria, su esplendor, su poderío. Y bueno, tienes que explicarle a un niño de sexto básico que Ilión es, ¿a qué se refiere? Era una ciudad. Claro, más comúnmente llamada eh, ¿Troya? Troya, claro. Ya. Mientras que Troya fue Sí. poderosa, entonces está conectando etimológicamente hilo con Ilion, ¿no? Pero le interesa llamar que ahora este personaje, que es el hijo de Eneas, ¿no? Este Ascanio, que es el hijo de Eneas, también se le llama Iulo. ¿Y por qué es importante que también se le llame Iulo? Que tenga este otro nombre. Em, ¿Por qué es sumamente importante eso para Virgilio y para los romanos de su época? Porque el nombre decía de dónde uno venía. Claro, pero más concretamente, Iulo hace pensar en... Em, ¿A qué le hace pensar al romano de su época? O sea, a Virgilio y a su contemporáneo. El nombre Iulo se parece mucho a... Julio. Claro, a Julio, Julius César, ¿no? Y entonces, claramente, eso es muy importante, ¿no? De que Hilo en algún momento se transformó en Iulo. Estaban estas como variantes, ¿no? Y, en los personajes de la leyenda antigua. Y esta variante, yo no me acuerdo exactamente cuándo se produjo esta variante, pero la cosa es que le venía muy bien, ¿no? Porque se parecía mucho a Julius. Y entonces, sigue nomás. Entonces, luego Ascanio, a quien hoy llaman Julio, llenará, llenará por 30 años su reinado y su trono. o sea, claro, llenará, Reinará por 30 años. claro, reinará, llenará, claro, cuando haces la traducción en prosa puedes traducir y después también como explicar la metáfora y ponerlo en prosa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí literalmente está diciendo que llenará como el espacio de 30 largos años con su reinado, que dicho en prosa significa reinará durante 30 años, ¿no? Luego, Ascanio reinará durante 30 años y después... Desechando a Lavino en ¿Qué significa Alba, esto? que dejó de lado la ciudad Lavino. Claro, abandonada la ciudad de Lavino o Lavinio. Sí, y se asentará en Alba Longa, ciñéndola era... Ciñéndola, ¿sí? Significa... Ponle un sinónimo. rodeándola o llenándola, ¿Cómo? llenándola, No, ceñir no es llenar, no, es como, rodeándola claro, rodeándola de alcázares. ¿Qué son alcázares? de castillos. Castillos. ¿Cuál es la etimología de esta palabra? Una etimología bastante entretenida tiene. ¿Alguien la sabe? Alcatraz. ¿Eh? Se parece a Alcatraz, que tiene claro, la famosa Una cárcel. prisión. Alcatraz Como tiene la empieza misma por etimología, AL, viene debe de venir del Alcázar. árabe. ¿Eh? Que como empieza por AL, debe venir del árabe. Claro, viene del árabe al-Kasr, que significa castillo, pero lo interesante es preguntarse, ¿y esta palabra árabe de dónde viene? ¿De dónde la Claro, de la sacaron los invasión árabes? mora a España. ¿Eh? De la invasión mora a España. ¿Pero de qué palabra viene? O sea, ¿de qué idioma viene? Al-Kasr. Al es el artículo, y Kasr, Claro. ¿de qué palabra viene? ¿De qué idioma? Casr.
viene del latín, castrum. O sea, es una palabra que los españoles tomaron de los árabes, pero los árabes la habían tomado de los romanos. Castrum, castra, significa campamento militar, ¿no? Entonces, cuando los árabes, que eran nómadas, se encontraron con estos campamentos militares que después se transformaron poco a poco en fortalezas, ¿no? Muchos de los antiguos castra romanos, ¿no? En los lugares más estratégicos, los campamentos militares romanos se fueron haciendo más estables y por lo tanto se transformaron en fortalezas estables, ya no campamentos móviles, ¿no? Y entonces formaron una fortaleza, castrum, y después diminutivo castellum, castillo. ¿No? De manera que, claro, es la misma palabra latina, castillo, bajo otra forma, alcázar. Ciñéndola, entonces, claro, de fortalezas, ¿no? Ciñéndola o de fortificaciones, podría ser, ¿no? Entonces, claro, tenemos la genealogía aquí de las ciudades que precedieron Roma. Primero Lavinium, fundada por Enea, después Alba Longa, fundada por su hijo, y después 300 años pasaron de la historia de Alba Longa. Eso todavía tienes que traducirlo. Habrán reinado ya 300 años. Y los hijos de Héctor, cuando Ilia, reina sacerdotisa, 2 mellizos de un parto dará, frutos de Marte. Ya. Y los hijos de Héctor ya habrán reinado 300 años, cuando la reina sacerdotisa Claro, aquí Ilia, hijos, poéticamente se dice hijos, pero en prosa sería como los descendientes, ¿no? Los descendientes de Héctor. Héctor, habrán reinado 300 años, cuando la reina sacerdotisa Ilia, con un parto, dará a luz a 2 mellizos, hijos de Marte. Claro, hijos de Marte. No, entonces, claro, estos 2 mellizos vendrán mucho después, 300 años después, al final de la historia de Alba Longa, ¿no? Finalmente nacerán los fundadores de Roma, los mellizos, ¿no? Rómulo y Remo. Le toca leer a María José. De ellos, Rómulo ufano con la bruna piel de la loba, su feliz nodriza, se alzará con la raza, los mavorcios. Muros verá surgir, y el propio nombre, dando a los suyos, los hará romanos. Yo ni límites pongo a sus dominios, ni les señalo tiempos. Un imperio le es dado sin fin. La misma Juno, la áspera Juno, que temible ahora cielo, tierra y mar no da reposo, vendrá a mejor acuerdo y aplacada alentará conmigo a los romanos, togada gente que domina el mundo. Hasta ahí. Bueno, tal lado está, no importa, sí, ahí, hasta mundo. De ellos, Rómulo se alzará ufano. Ufano le puede poner un sinónimo, ¿no? Si es una palabra que no queda del todo. No es del todo. Orgulloso. ¿Eh? Orgulloso. Claro, orgulloso. Orgulloso con la oscura piel de la loba, su feliz nodriza. Tengo la duda que me parece que en latín hay otro color. Ah. Fulvo, fulvus. Más bien, más que bruno, fulvo es un color como rojizo oscuro. Como rojo oscuro. Cobrizo. Sí, algo así. Se alzará con la raza de los mavorcios. Espera, no, se alzará con la raza. Eso es raro sería excipiet gentem. Literalmente recibirá a la raza en latín, dice. Et mavorcia condet menia. Bueno, esto mavorcios, muros, no es castellano, claro. Esto es latín, traducido como puesto ahí. Mavorcio sería de Marte, porque la palabra Mars, el dios Mars, Marte,
es una contracción de Mavors. El nombre originario es Mavors. Después contraído Mars. Entonces, claro, sería los muros, verá surgir los muros de Marte. De Marte. Claro. Verá surgir los muros de Marte y el propio nombre, y dará su propio nombre y los llamará romanos. Lo llamará romanos, sí. Yo no pongo límites a sus dominios, ni les señalo, puede ser, pongo límites también a sus tiempos. Le he dado un imperio sin fin. Sí. La misma Juno, la Juno que es ahora temible, y que al cielo, a la tierra y al mar no da reposo, llegará a un mejor acuerdo y alentará, ya aplacada, junto conmigo a los romanos. Sí. Los romanos, gente con toga que domina el mundo. Esto es lo más importante de todo. Gente togada. ¿Qué significa eso? Gente con toga. ¿Qué es la toga? La vestimenta. La vestimenta, ¿sí? Pero aristocrática. No necesariamente aristocrática, ¿no? Más ¿Puede simbólica. ser que lo relacionas con el Senado? Con el Senado, pero yo diría que es más amplio, porque es toda la gente, porque el Senado es una categoría, evidentemente. Los senadores son una categoría especial, que de hecho tiene una toga especial, tiene una toga con un borde rojo, la toga pretexta, ¿no? Hay una toga especial que es para los magistrados y los senadores, pero la toga en general es más amplia. Diríamos, todo ciudadano romano tiene la toga, ¿no? Entonces, claro, indica en el fondo la ciudadanía. No se percibe en castellano, pero para el romano se percibe una especie de oxímoron en este verso. Togada, gente que domina el mundo. Rerum dominos gentemque togadam. ¿No? Literalmente, señores de las cosas, pero de las cosas indica aquí como el poder, o sea, dueños del poder, ¿no? Domina el mundo. Bueno, le puso un poco de color el traductor, pero el sentido es parecido, ¿no? Pero lo importante es el oxímoron. ¿Por qué digo oxímoron? ¿Se capta cuál es el oxímoron aquí? Romanos, rerum dominos, gentemque togada. Los romanos, señores del mundo, podría traducirse, y gente togada. ¿Por qué digo oxímoron? Porque la toga simboliza... ¿Se entiende qué significa oxímoron, no? La palabra oxímoron. Sí, como una figura de algo. ¿Una figura? ¿Qué figura? Carlos. Oxímoron, esto es griego, ¿sí? Pero es una palabra castellana, ¿no? Se usa. Por lo que me acuerdo son dos palabras de significado opuesto, pero que en conjunto generan un nuevo sentido. O sea, claro, oxímoron significa como oposición. Claro, Ya. es una figura retórica que juega con la oposición, ¿no? Y aquí la oposición es entre la toga y el dominio, porque el dominio implicaría, o sea, después de una palabra como rerum dominos, uno esperaría un adjetivo, un sustantivo que indique poder militar. No sé, uno esperaría gentemque armatam, una gente armada. O sea, porque para el dominio uno está esperando que se necesiten las armas, ¿no? El ejército, etc. Pero no. Lo que quiere resaltar Virgilio es que los romanos dominan no porque tengan muchas armas, sino porque son hábiles y virtuosos en las obras de la paz,
¿no? La toga representa las obras civiles, ¿no? El trabajo que se hace en la asamblea, en el senado, en el tribunal. La toga es como el vestido formal que uno usa cuando va a la asamblea, qué sé yo, al comercio, todo, digamos, todo lo que necesita una cierta formalidad, pero en las obras de paz, ¿no? Representa las obras de paz. Y en un uso normal, o sea, en el idioma, en latín, se usa normalmente para indicar obras de paz, obras civiles, profesiones civiles. Pero, por ejemplo, está la famosa frase de Cicerón, que probablemente Virgilio tiene en mente. A ver si agarro el chat. ¿Dónde está? Chatear. Cedant. Va. Cedant arma togae. Literalmente, cedan las armas a la toga. O sea, dejen de lado, digamos, la toga tiene más poder que las armas, ¿no? Aparentemente son las armas las que dan la victoria, pero en realidad la habilidad del romano, no es que obviamente no es que esté negando Virgilio que el romano tenga habilidad militar, no lo está negando, pero está diciendo que más aún que eso, la habilidad que tiene es civil, ¿no? Y por eso domina el mundo. Digamos, se puede dominar el mundo solo si se dominan las artes de la paz, o sea, la justicia, el derecho, la organización, la administración, ¿no? Todo eso. Y bueno, eso evidentemente es un leitmotiv de todo el poema, ¿no? Siempre que puede, Virgilio resalta ese aspecto, el derecho, ¿no? Los romanos vienen a enseñar al mundo, no vienen simplemente a someter el mundo con las armas, como pudieron hacer, no sé, los asirios, sino que vienen a darle el derecho. Con el cual nosotros juristas modernos, como también Vicente, si es que nos está escuchando, él es jurista, ¿no? Es estudiante por derecho, los romanos y los pueblos antiguos en general no entienden básicamente, sobre todo, el derecho escrito, ¿no? Sino que el derecho es un concepto más amplio. Es la ley y el derecho en un sentido más general. Y los voy a torturar todavía un poco para que terminemos este discurso, si no tienen grandes apuros. ¿A quién le toca? Volvamos al castellano. Y tal decretado está. ¿A quién le toca? ¿Valentina? A mí me cuesta muchísimo, pero lo voy a intentar, de verdad. Inténtalo. De tal decretado... ¿Lo leo primero? Primero léelo, sí. Ya dice, tal decretado está... Ahí se me corrió. Tal decretado está, llegará el tiempo al correr de los lustros en que Ptia, allá, la gran Micenas y Argos sojuzgadas, se humillen a los vástagos de Azáraco, ¿sí? y en que el troyano César, brote hermoso, salga de Iulo, con su mismo nombre, Julio, que hará llegar hasta el océano su imperio y sus loores a los astros. Cargado con despojos del oriente, le acogerás en el Olimpo un día. Él también, Dios a quien cortejan votos, para entonces los siglos turbulentos darán fin a las guerras amansados. No, si no, llega hasta ahí para no alargarlo tanto. Entonces traduce en prosa, incluyendo donde puedas, explicación, y donde no puedas, yo completo la explicación. Ya, sí, porque yo le decía a Carlos que para mí sí era turco porque hay partes que no entiendo. Ya, no, pero tú lo importante es que reconstruye la frase y después yo voy explicando dónde hay nombres y cosas.
Es como, está decretado, yo creo que esa parte. ¿Sí? ¿Mm? Tal sería, claro, así está decretado. No, así está decretado. Em, como llegará el día. ¿Sí? Aquí tienes una palabra que hay que traducir. Tienes que tener en mente el público de sexto básico, ¿eh? La palabra lustro no es tan común. No, no sé qué. ¿Qué significa lustro? ¿No? No. Em, O sea, Carlos me lo escribió, pero es trampa. Carlos. Como que eran 5 años. Carlos lo dijo. Claro, La idea es que la paséis lustro. piola, po. Claro, Pero lustro que no, es no sé, no le voy a decir algo que no sé. lustro es claro, un lapso de 5 años, ¿no? No es casual que use esta palabra porque el lapso de 5 años es importante para el ritual romano. Cada 5 años se hacían unas lustraciones, o sea, unas ceremonias especiales de purificación. ¿De dónde viene también nuestra palabra lustrar? Lustrar algo, como que nosotros lo usamos para indicar cómo limpiar o hacer que algo brille, ¿no? Viene de esta como ceremonia de purificación, en que se purificaban, por ejemplo, las armas, los propios soldados, se hacía la lustratio. Entonces, al correr de los lustros, sí, bueno, podemos traducirlo tal cual, al correr de los lustros, pero significa en el fondo lo mismo que al correr de los años. Corriendo los años, ¿no? Llegará un día en que No sé cómo se pronuncia la eso se pronuncia hostia. ftía o ftía también, ftía. Ya. Eso ahora puedes simplemente elencarlo. Estas ciudades son ciudades, ¿no? Ah, ya. Ftía, la Gran Micenas y Argos, Em, sojuzgadas. Eso ¿y qué hay? tradúcelo con otra palabra como sinónimo. Mm, Sojuzgadas, ¿se entiende? María José. Como bajo, no encuentro un sinónimo, como bajo Roma, bajo Claro, el poder eso es romano. conquistadas, Ah, ¿no? conquistado. Conquistadas. Sojuzgadas viene de subyugum, yugo, puestas bajo el yugo, ¿no? El yugo es esa como armazón de madera que se pone en el cuello de los bueyes, ¿no? Poner el yugo a una ciudad. Se dice mucho en latín, ¿no? Y en griego. ¿Qué significan estas ciudades? ¿Qué ciudades son estas? Ftía, Micenas y Argos. ¿Qué tienen en común? ¿Están en Grecia? Están en Grecia, son ciudades griegas. La poesía latina usa mucho nombres propios para indicar un concepto general más amplio. Entonces, aquí cuando se traduce en prosa, una correcta traducción en prosa sería simplemente las ciudades griegas. O sea, estas ciudades están como ejemplo de ciudades griegas, pero también no quieren excluir a las demás, sino que están ahí indicando todas las ciudades griegas, toda Grecia. Se podría traducir, llegará un tiempo, al correr de los años, en que toda Grecia, sometida, se humille frente a los, ¿qué son los vástagos? Descendientes. Los descendientes de Asáraco. ¿Y quién es Asáraco? Creo que era un rey de Troya. Claro, era No, no sé. un antiguo rey de Troya, anterior a la guerra troyana. Entonces, a los descendientes de los troyanos, por supuesto, se entiende aquí que son los romanos, ¿no? Entonces, vendrá un día en que, corriendo los años, las ciudades griegas sometidas se humillarán
frente a los romanos. Eso está diciendo, ¿no? Los descendientes de Asárago aquí son los romanos. Y que el mismo César, troyano, aquí significa descendiente de los troyanos, ¿no? Todo eso que le da evidentemente una ascendencia noble, aristocrática, mucho más, obviamente que la familia de César como tal era aristocrática dentro de Roma, pero aquí la aristocracia se remonta mucho más atrás a la antiquísima aristocracia troyana, ¿no? Entonces, el César, que es tan aristocrático que desciende de los troyanos, ¿no? Brote hermoso, entonces hermoso descendiente de esta estirpe, salga de Iulo, y aquí hace como el contacto con el nombre del hijo de Eneas, ¿no? Salga de Iulo con su mismo nombre, Julio. Pero ahora le quité la tarea a Valentina. Sigue nomás, Valentina. Que hará llegar hasta el océano su imperio. Yo creo que es como que va a expandir su imperio, que va... Sí. Sí, como que eso quiere Expandirlo decir. hasta, claro, hasta el océano, sí. Y sus loores, que traduce loores. ¿Y sus cantos? Loores son como alabanzas. Allá. Y sus alabanzas hará llegar, aquí hay que repetir el verbo, y hará llegar sus alabanzas a los astros. Sus alabanzas aquí evidentemente son las alabanzas de él, ¿no? En el sentido que alabanzas que se refieren a él, ¿no? La gente que lo alaba, no es él quien alaba, sino los demás que lo alaban a él, ¿no? Harán llegar las alabanzas de él hasta los astros. Cargado con despojos del oriente, le acogerás en el Olimpo un día. Valentina. Primero que todo, reordenar las palabras. ¿Cómo ordenaría las palabras en una frase así común y corriente? Digo como lo acogerás en el Olimpo cuando llegue cargado de despojos. Claro, un día lo acogerás en el Olimpo cuando llegue cargado con, sí, ¿qué son los despojos? Victoria. Despojos, sinónimo o explicación. ¿Los restos? No exactamente. Carlos, deja reírte. ¿Por qué te ríes? Se está riendo. Es como los despojos de guerra, más o menos. Claro, despojos Los premios que sacó de la guerra o lo que quedó de la guerra, pero no sé cuál. Claro, serían literalmente como los bienes que se quitaron al enemigo, ¿no? O la armadura, serían spolia, pueden ser las armas, ¿no? Que se quitaron al enemigo, ¿no? Pero por extensión, claro, originalmente son propiamente las armas que indican, o sea, que el guerrero vuelve con los despojos del enemigo, significa que vuelve con la armadura, significa que ya sea que el enemigo murió o que fue tomado prisionero, perdió su armadura, ¿no? Y la armadura, bueno, incluso los romanos la consagraban, sobre todo si era la armadura del guerrero jefe, era consagrada después en los templos en Roma. Entonces también hace referencia como a una liturgia bélica o postbélica, porque que cerraba una guerra, ¿no? Se consagraban las armas quitadas al enemigo. Entonces, claro, esa ceremonia tiene en mente aquí el romano, cuando las armas del enemigo son consagradas en un templo romano. Los despojos del oriente, evidentemente eso le hace pensar al lector romano
Oriente parece vago, pero el lector romano de la época inmediatamente piensa en qué evento preciso. Carlos. Yo estoy un poco confundido porque, claro, o sea, César, la parte en la que dice que expande el imperio hacia el océano son las campañas de la Galia, hacia el oeste. Pero del oriente, lo único que se me ocurre es Egipto, cuando estuvo con Cleopatra. Claro, claro. Entonces aquí, cargado con los despojos del oriente, no es una frase genérica, como puede parecer, ¿no? Sino que tiene una referencia específica a la guerra contra Cleopatra y por lo tanto a la campaña de Accio, ¿no? a la batalla de Accio, con la cual son derrotados Antonio y Cleopatra, ¿no? Los despojos del oriente. Bueno, y finalmente será también divinizado, ¿no? Tú lo acogerás un día en el Olimpo, ¿no? Él llegará él mismo al Olimpo un día, él también hecho como un dios, ¿no? Para entonces, ya es la una, voy a hacer esta última parte yo, un poquito rápido porque no quiero abusar de su paciencia. Para entonces los siglos turbulentos darán fin a las guerras amansados. No, o sea, esa es la referencia clara a la Pax Augusta, ¿no? Augusto hizo incluso un altar de la paz, ¿no? Y cerró las puertas del templo de la guerra que llevaban mucho tiempo abiertas, ¿no? Y eso lo dice aquí a continuación. Vesta y la cana fe, Remo y Quirino dictarán leyes, quedarán cerradas las pavorosas puertas de la guerra, terribles por su férrea contextura. Dentro el furor impío sobre montes de sacrílegas armas, y a la espalda presos los brazos en broncíneos nudos, rabia sangrienta exhalará en bramidos, ¿no? Entonces, Vesta, la diosa del hogar doméstico y también del hogar del Estado en este caso, ¿no? Y la cana fe. Fe es la buena fe, de nuevo la honestidad, ¿no? O sea, terminando la época de la deshonestidad, de la impiedad, etcétera, triunfará la buena fe, la santidad, ¿no? Remo y Quirino, fíjense que los dos gemelos aquí, Rómulo y Remo, están como de nuevo apaciguados, ¿no? Después que uno había asesinado al otro, aquí están los dos juntos, como simbolizando la paz después de la guerra civil, ¿no? Rómulo ya no es Rómulo, sino que es Quirino, o sea, en su versión divinizada. Quirino es Rómulo divinizado. En paz con su hermano Remo, ambos dictarán leyes, ¿no? Eso de nuevo es el tema central del derecho. Quedarán cerradas las puertas de la guerra, eso repito, es un rito que materialmente se hizo, las puertas del templo de la guerra se cerraron, y dentro el furor, o sea, este personaje, ¿no? Esta personificación propiamente, ¿no? Es como representado como un personaje impío, malo, que es como amarrado, como encadenado, ¿no? Sobre montes de sacrílegas armas. Montes de sacrílegas armas es evidentemente una referencia a las decenas de miles de romanos que murieron en las guerras civiles, ¿no? Montes, son montes de armas, pero armas sacrílegas, porque han matado a sus propios familiares muchas veces, ¿no? Conciudadanos y a veces incluso a propios familiares. Entonces, este personaje, en personificación del furor, será encadenado con cadenas de bronce, etcétera, exhalará rabia rabia ensangrentada, haciendo unos rugidos, ¿no? unos ruidos raros, pero quedará encadenado dentro de este templo y no podrá salir. Entonces, esta es como la exaltación de la paz augusta, ¿no? De la paz que ha logrado Octaviano. Bien, entonces evidentemente este discurso de Júpiter es central, ¿no? Porque le da al poema ya todo su sentido. Como que iniciando el poema
después como de esta narración inicial, pintoresca, que sirve para introducir un poco los personajes, ¿no? Recalcar el estilo homérico, el naufragio, la casa, después preparar la comida, todas esas cosas a las que el lector estaba acostumbrado por Homero, pero aquí nos pone ya como el plan ideal en el cual se mueve todo el poema, ¿no? Todo eso es un plan de la providencia en que Júpiter tiene pensado ya todo lo que seguirá de la historia romana, toda la misión providencial de los romanos hasta llegar ahora a la época actual, ¿no? Casi llega rápidamente a la época de Octaviano. Bien. Bien, se hizo tarde. Así que deberían como ejercicio ahí seguir leyendo todo el libro. Ojalá puedan terminar todo el libro. Traten de, por ejemplo, anotar palabras que no se entienden para ir acostumbrándose como a traducir esto, entendiendo bien tanto la sintaxis, la gramática y el vocabulario. Ah, y cuanto antes me tendrían que mandar entonces sus opciones que van a elegir como tema. Victoria me decía que va a elegir Apuleyo, pero faltan varios, ¿no? O sea, hasta ahora tenemos solamente 2 grupos. Uno para Horacio y uno para Apuleyo. Entonces, Profesor, ¿sí? yo voy a hablar ahora con Magdalena y a la tarde le envío un mail con... Ah, ok. Perfecto. Excelente. Claro, idealmente dentro de la semana ahí tendríamos que tener listos ya los grupos, porque así podemos armar el calendario, como rearmar el calendario. Profesor, este libro, la Neida, ¿lo vamos a leer entero? Pregunto para saber si tenemos que tener impreso para la próxima clase algún otro. Es como no entendí la pregunta. Que si este libro de la Neida lo vamos a seguir usando o conviene que para la próxima clase tengamos impreso el que sigamos. No, para la próxima vamos a seguir con el primero. Así que lo ideal sería que terminaran de leer el primero, sí. Sí, porque el primero es importante. Entonces lo vamos a leer casi entero, lo vamos a leer en clase. Pero claro, ayuda mucho si lo tienen impreso y si lo preparan. Porque no es, claro, no es tan difícil, pero tampoco tan fácil. Entonces, tenerlo impreso ayuda mucho, sí. Bien. Y aconsejaría hacer algunas partes propiamente la versión en prosa, hacerlo como ejercicio para ir acostumbrándose. Bien, un gusto entonces, nos veremos el viernes. Gracias, profesor. Chao, que estén bien. Profe, yo quería quedarme a hablar con usted algo cortito al final. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿Te excelente. parece? Espera que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí. Bien. Ahí vamos a dejar de grabar. A ver, estamos...